Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, chicos, chicas, ¿cómo están? Nos pareció bueno con Romy por ahí armar una presentación, algo distinto, en un diálogo con ella, en un laburito ahí que estuvo armando, para poder darle introducción o mayores aportes al tema que estamos viendo, que es este sentido de organizar. ¿Cómo andas, Ro? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos todo bien? Bien, bien, acá, cerrando la noche. Nosotros, chicos, les queremos contar, estamos en la noche, así que bueno, vamos a ver cuándo ustedes verán este material. Ro, si te Es parece, sí, dale. como la cuarta vez que intentamos comenzar a grabar el video, así que Sepan esperemos, disculparnos en ese sepan sentido. disculpar la locura. Bien, Bueno, bien, si bien. te parece, comparto pantalla y Bien. vamos viendo. Ahí está. Bueno, Bueno, nos parecía importante encontrarnos hoy digamos, en esta clase grabada, porque bueno, veníamos trabajando con materiales más bien estáticos o quizás videos más cortos, pero bueno, como este es un tema nuevo y ya lo habíamos conversado en el último encuentro virtual, tiene muchos conceptos como bastante técnicos, digamos, el tecnicismo del mundo del derecho, que quizás, digamos, era importante poder aclararlo y que ustedes pudieran verlo, digamos, o vieran los dos interactuando con estos conceptos nuevos. Nosotros habíamos hablado acerca de que dentro del derecho, ¿sí?, existía una clasificación de personas, ¿sí? Y habíamos dicho que había unas personas, ¿sí?, de existencia visible, ¿sí?, o las personas humanas, que antes en el Código Civil se llamaban personas físicas, ¿sí?, y unas personas de existencia ideal o personas jurídicas. ¿Sí? Digamos, el derecho divide a las personas en estas dos categorías o clasificaciones. Básicamente las divide porque tienen características y atributos que comparten, ¿sí?, pero especificidades de cada una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, hablando de la persona de existencia visible o persona humana, tiene el atributo del Estado, ¿sí?, que no lo tiene la persona jurídica. Por ejemplo, si yo le preguntara a Leo, Leo, ¿cuál es tu estado? yo te contestaría soltero. Bien, ese es tu estado civil, ¿sí? Claro, Digamos, pero hay otros estados, por ejemplo, el estado, vos, Leo, ¿sí?, serías un argentino, ciudadano mayor de 18 años, claro. No ¿sí?, lo por pensé ejemplo, nunca. ¿no? Está bien. Cosa que no ocurre con las personas jurídicas. Yo no le pregunto a una persona jurídica o ONG, hola, ¿sí estás casado? No. ¿Sí? Digamos, es un atributo, es una característica que la persona jurídica no tiene, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver con la presentación que Leo ahora nos va a ir pasando, digamos, qué sucede con estas personas en el derecho privado, ¿sí? Paso la diapositiva, ¿querés? Dale, dale, dale. Bien, ahí estamos. Sí tenemos que saber, digamos que en realidad esto ya es un breve repaso de todo lo que han trabajado en formación ética y ciudadana de años anteriores, digamos que estas personas, tanto personas físicas, ¿sí?, o personas humanas como personas jurídicas, tienen derechos y responsabilidades. ¿Sí? Si yo tuviera que pensar en qué momento surgen los derechos, si tengo que, digamos, situarme en una línea de tiempo, ¿sí?, específicamente en la época de la Revolución Francesa, donde aparecen las primeras ideas de esta independencia, de esta libertad, estos principios que Leo también les podrá contar, ¿sí?, sobre la Revolución Francesa, que cuáles eran, Leo, vos sabés mejor que yo, los principios. Fraternidad, libertad e igualdad. Totalmente. Bien, perfecto. Que esos principios, digamos, después se pretende que se amplíen, ¿sí?, digamos, y calculo que lo habrán visto con Leo en historia, o por ahí lo habrán visto en cuarto, lo que tiene que ver con la revolución en Haití. Digamos, qué pasaba justamente con los haitianos y este reclamo que hacían los haitianos a Francia, porque era, digamos, pertenecía a una como colonia a Francia y reclamaba, digamos, que estos tres principios que habían ocurrido en la Revolución Francesa también se aplicaran. Con toda esta movida y este oleaje de revolución aparece la idea de la libertad y la igualdad. ¿Sí? Eso se traduce, ¿sí?, en derechos humanos. Hay un montón de tratados y declaraciones que hablan justamente sobre estos derechos, digamos, que se fueron ampliando, si no siempre existieron los mismos derechos, sino que, digamos, los movimientos sociales, ¿sí?, hicieron que justamente se ampliara la participación, por ejemplo, hablando de las mujeres, ¿sí?, digamos,
se empieza a ampliar la participación política de las mujeres, se empieza a ampliar la participación política de la juventud. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes saben que existe en nuestro país el voto joven, bueno, eso es una ampliación de la participación ciudadana. ¿Sí? Leo, si vos querés ir pasando. ¿Cómo no? Ahí va. Entonces, aparecen estas primeras ideas de derechos humanos, ¿sí? Digamos, organizadas, ¿sí? Como yo en su momento les he contado, en segundo, tercer año, como en cajitas. Y yo siempre les cuento a los más chicos, digamos que como para no tener todos los derechos enquilombados en un mismo lugar, lo que hacemos es lo agrupamos de acuerdo a sus características. Y esos grupos los ponemos en cajitas. En una cajita más grande, que va a ser los derechos humanos, y cuando abro voy a encontrar dentro otras cajitas chiquitas donde voy a encontrar derechos. Tenemos los derechos de primera generación, o los que se conocen como derechos individuales, ¿sí? Que tienen que ver con los derechos civiles, los políticos, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho al voto, ¿sí? Tenemos los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen que ver con derechos de segunda generación, que estos aparecen, digamos, con las guerras mundiales, cuando se empieza a pensar, digamos, a la ciudadanía con dignidad humana, y ahí aparecen estos derechos. Ro, te hago una preguntita que puede surgir. Cuando yo leo derecho individual, no significa el derecho mío solo, sino es el derecho del individuo. No Claro. es individual de soledad, sino de la persona, ¿estamos de acuerdo? Claro. Y que estos derechos individuales que comenta Leo, digamos, son los primeros que empiezan a escribirse en las constituciones. Digamos. Cuando aparecen los primeros tratados, los primeros derechos que aparecen son estos, los derechos individuales. ¿Sí? Digamos, entendiéndose al individuo dentro de una sociedad, ¿no? Pero específicamente los derechos del individuo. Después sí aparecen los derechos económicos, sociales y culturales, digamos, que son los derechos de segunda generación que aparecen, digamos, luego de las guerras mundiales. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial surge la Organización de Naciones Unidas, y junto con la Organización de Naciones Unidas aparecen un montón de combos de derechos, digamos, que se empiezan a reconocer, digamos, a nivel, digamos, social. Por ejemplo, digamos, dentro de este grupo de derechos económicos, sociales y culturales está el derecho a la educación, el derecho al trabajo, ¿sí? El derecho a una vivienda digna. ¿Se acuerdan que nosotros hemos trabajado cuáles eran esas características que tenían esos derechos? ¿Sí? Después aparecen en una tercera instancia los derechos colectivos, ¿sí? Que están relacionados con derechos de los pueblos solidarios o de tercera generación. ¿Sí? Acá aparece el concepto de autodeterminación de los pueblos. ¿Sí? Si nosotros hacemos un poquitito de memoria, este principio, este derecho de autodeterminación se relaciona con qué elemento del Estado, Leo. A ver si te acordás. La tierra. ¿No? Soberanía, tierra. Bien, con la soberanía. ¿Sí? Bueno. La autodeterminación de los pueblos, o la independencia, digamos, que da, la soberanía que tiene un Estado, ¿no? Digamos, de poder tomar ¿Te puedo preguntar? Cuando yo me refería a tierra, me refería a eso, ¿no? Pero ¿por qué vos me hacés la distinción entre tierra y soberanía distinto? En realidad el concepto es otra profundidad, pero ¿tan distinto es? No es que es tan distinto, pero si yo tuviera que, digamos, definir al Estado como la nación jurídicamente organizada, de ese concepto yo desmenuzo y encuentro que el Estado está formado por territorio, digamos que es el espacio aéreo, marítimo, ¿sí? Claro, bien. Tengo por otro lado, digamos, el gobierno, tengo el pueblo, ¿sí? Tengo la soberanía. Perfecto. Son distintos elementos, digamos, como si yo tuviera que graficarlo, traería una mamushka, ¿viste esas muñecas? Claro, uno dentro del otro. Bueno, entonces la muñeca grande sería el Estado, yo voy abriendo y encuentro la soberanía, el territorio. Aclaremos que esto no está ensayado, digo, vamos a aclararlo porque son preguntas, sí, son preguntas reales. Esto es muy natural. Bien. Entonces, digamos, esta autodeterminación de los pueblos está relacionada con el elemento de soberanía, ¿sí? Digamos, esta independencia que tiene el Estado de otros estados y de otros poderes. ¿Sí? Cuando hablo de soberanía también puedo hablar de lo que es la soberanía popular, ¿sí? Hablar de esta, digamos, esta posibilidad que tiene el pueblo de elegir a sus representantes, ¿sí? Justamente que el pueblo sea soberano, ¿sí?
Y por último, encontramos el último grupo de derechos, que son los derechos tecnológicos o de cuarta generación, donde acá se incluye todo lo que tenga que ver con la seguridad informática y lo digital, ¿no? Digamos, estos derechos, digamos, fueron los últimos que surgieron en virtud. Piensen que siempre los derechos surgen, digamos, para paliar o para justamente venir a solucionar una necesidad, ¿no? Digamos, atrás de esto se esconde, y es lo que también trabajamos la clase pasada, ¿no? Digamos, ¿qué necesidad ocurre? Bueno, ¿qué derecho existe en respuesta a esa, o debería de existir en respuesta a esa necesidad? Que puede ser una necesidad individual o puede ser una necesidad colectiva. Por ejemplo, una necesidad individual podría ser, y me voy a los derechos individuales, digamos, mi derecho a votar. ¿Sí? Y una necesidad colectiva podría ser que el pueblo o la comunidad wichí, ¿sí?, pueda votar y tenga documento. Claro. No sé si ahí se entiende lo micro y lo macro. Sí, ¿no? Sí, por lo menos digamos, sí. Claro. Primero se reconoce lo micro, lo individual, y después se reconoce lo macro. ¿Sí? Por ejemplo, los derechos, todo lo que tiene que ver con derechos colectivos tiene que ver con los usuarios y consumidores, por ejemplo, ¿no? O con digamos, la protección del medio ambiente y la posibilidad que tenemos nosotros de poder organizarnos en organizaciones que reclamen justamente por esos derechos, ¿no? Pasamos. Dale. Bueno, como les contaba, estos derechos humanos, sí, digamos, fueron definidos por la Organización de las Naciones Unidas como derechos inherentes a todas y todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad, nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Esta definición, que piensen que esto es de 1945, o sea, más o menos por esa época, digamos, fue de alguna manera muy, muy criticada hoy en la actualidad, porque si nosotros ponemos a pensar, faltan un montón de otras cosas ahí adentro, ¿no? Y hablando de educación sexual integral, yo tendría que diferenciar el sexo del género, ¿no? Ahí solamente habla del sexo. ¿Por qué? Porque justamente en ese momento se pensaba la condición biológica, ¿no?, del ser humano, no se lo pensaba digamos, en su integralidad, ¿no? Sí, aparte, perdón, Rod, digo, en los primeros escritos aparecía la cuestión de la distinción de raza, que después se corrigió porque en realidad es una. Sí, es verdad. Sí, o todo lo que tenga que ver con la interculturalidad, ¿no? También, digamos, y yo también agregaría a esto, digamos, la fragmentación que existe, o la fragmentación clasista, ¿no? Que no tiene que ver ni con la raza, ni con la cultura, ni con la lengua, ¿no? Digamos, muchas veces parecería, ¿sí?, si lo hablamos hoy en época de pandemia, que los derechos humanos se terminan convirtiendo en privilegios, cuando en realidad son derechos humanos. Que yo tenga la posibilidad de abrir canilla, y como hoy le contaba a Juanjo mientras trabajaba con conocimiento del mundo y hablábamos de cómo tenemos que lavar el mate, que es el agua potable, ¿no? Y él no podía entender cómo hay personas de que no pueden abrir una canilla y salir agua potable. En realidad no es un privilegio, es un derecho. Es un derecho, en este caso, de segunda generación, que entraría dentro de los económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces, como también, digamos, existe una fragmentación, no solamente en algunos casos sexista, sino también clasista, ¿no? Que como parecería que dividiera el mundo, quienes tienen privilegios y quienes no los tienen, cuando en realidad son derechos. ¿Sí? Por ejemplo, una de las características es que son universales, que son para todas y todos, que son inalienables, ¿sí? Digamos, que no se pueden dividir, no es que puedes tener un derecho sí, otro no, que son irrenunciables. Yo no puedo renunciar a mi derecho a la vida, no puedo transferirle a otra persona, que son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? No tienen un tiempo, esto es re importante, no tienen un tiempo para que uno pueda reclamar por el cumplimiento, ¿no? Claro. Y esta característica de imprescriptibilidad, digamos, fue muy importante por todos los temas de los casos de genocidio, ¿sí? Lesa humanidad. Lesa humanidad, ¿sí? Porque justamente, digamos, hace unos años atrás, se declaró que justamente todos estos temas de lesa humanidad eran imprescriptibles. ¿Qué quería decir? Imprescriptible quiere decir que algo tiene vencimiento,
¿no? Por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, y seguramente lo estarán viendo con Querol, con Martín o con Daniel Periperi en alguna materia. Si yo estoy trabajando, ¿no? Y a mí me despiden, yo tengo el derecho a reclamar indemnización, ¿no? Siempre y cuando me hayan despedido y ese despido no haya sido causado por culpa mía, ¿no? Ahora, yo tengo el derecho a reclamar esa indemnización, pero si yo me duermo y durante los 2 años de que me echaron no hice nada, a los 2 años y un día prescribió la acción que yo tenía para reclamar esa indemnización. O sea, no tengo más ese derecho. Forma de reclamar. En cambio, en los casos de lesa humanidad, digamos, tenía una prescripción, ¿sí? Que era de 10 años. Entonces, imagínense en la época en la que ocurrió, en la que fueron ocurriendo la época de la dictadura militar y el caso de los desaparecidos, esos 10 años, digamos, se fumaban en procesos que no avanzaban. Y aparte, piensen, digamos, que, y lo vamos a ver más adelante, esas garantías constitucionales que estaban escritas en nuestra Constitución, digamos, en ese momento no se aplicaban. Entonces, el habeas corpus siempre quedaba detenido, que es la acción para reclamar por la libertad de esa persona. Entonces, bueno, digamos, esa característica de que es imprescriptible fue muy importante porque los delitos de lesa humanidad, digamos, se declararon que eran imprescriptibles, o sea, que no vencían, ¿sí? O sea, se pueden seguir reclamando. Hubo, por ejemplo, un caso muy importante, digamos, a los que les gusta el rock and roll, por ahí lo conocen, que es el caso de Walter Bulacio, que era un flaco de mi barrio, donde yo vivía cuando era chica de Aldo Bonzi, que era fanático de los redonditos de ricota, y en uno de los recitales, digamos, a él lo llevaron preso y terminó muerto, ¿no? Entonces, su familia reclamó en primera instancia en la Corte Suprema de Justicia, y cuando elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, el caso había prescrito. Entonces, jamás su familia pudo, digamos, reclamar lo que había sucedido, ¿sí? Bueno, eso cambió, y ahora, digamos, esos delitos son imprescriptibles, ¿sí? Bien, pasamos. Ahí está. Bueno, esto es lo que yo les contaba de las garantías de la Constitución, ¿no? Digamos, que justamente en las personas físicas o las personas de existencia visible, las personas humanas, dentro de nuestra Constitución sí tenemos distintas garantías que lo que hacen básicamente son herramientas para proteger los derechos humanos que charlamos recién, ¿no? Digamos, tenemos estos derechos, sí, sabemos que nos corresponden, que son para todas y para todos sin distinción alguna. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien no cumple con esos derechos? ¿Qué pasa cuando alguien, y digo Estado, digo otros ciudadanos o ciudadanas, digo instituciones, ¿sí? Digo, no sé, pienso en medios de comunicación, ¿sí? Bueno, cuando esos derechos no se cumplen, digamos, la Constitución prevé estas garantías constitucionales que son herramientas o mecanismos para proteger, digamos, los derechos, para hacer que se cumplan o para reivindicar el cumplimiento, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo les contaba, en el caso de las dictaduras militares, digamos, el recurso o la acción que tenía, en realidad es acción, pero bueno, todo el mundo dice que es recurso, pero es acción, que es el habeas corpus, ¿no? Que es, digamos, la acción que tengo yo para reclamar por la libertad física de otra persona o por un arresto, digamos, que sea arbitrario, ¿no? Digamos, y nosotros podemos encontrar un sinfín de casos, ¿sí? Donde, digamos, las familias han reclamado el habeas corpus. Por ejemplo, el que yo les cuento el caso de Walter Bulacio, su familia reclamó el habeas corpus. Las familias de las personas desaparecidas reclamaban el habeas corpus. Lo que sucedía en ese momento es que no todos los jueces estaban comprometidos, digamos, con la búsqueda de estas personas, entonces esos habeas corpus se cajoneaban y nunca te hago una pregunta con relación a eso, que más para mí, para los chicos, porque es una pregunta que suele surgir. En un golpe de Estado, ¿no? En donde generalmente las garantías constitucionales están anuladas. ¿Cómo procedo yo, en el marco de un golpe de Estado, para reclamar esto, cuando esta garantía está anulada? ¿O no siempre está anulada? ¿Cómo es? Yo me voy al caso de las madres, ¿no? Reclaman, pero en un contexto de abolición de garantías. ¿Cómo haces? ¿O no hay forma?
Eso es lo que eso es lo que yo les decía, digamos, y cuando ocurren casos como las dictaduras militares, donde, digamos, irrumpen en un proceso, digamos, de manera ilegítima, digamos, sin que justamente se ponga en práctica la soberanía popular, ¿sí? Lo que ocurre con todas estas garantías es que, digamos, desaparecen, empiezan a regir las normas de ese gobierno. Claro. Pero eso es inconstitucional. Lo que pasa que, digamos, ¿a quién le reclamamos que eso es inconstitucional? A las mismas personas que están irrumpiendo la democracia. Exacto, exacto. Entonces, vamos a encontrar siempre, digamos, como sucedió en la época digamos, de la dictadura, personas que sí van a estar de acuerdo con el tema del habeas corpus, personas sí que van a apoyar esas situaciones. Si ustedes quieren, por ejemplo, verlo, y es algo que sucedió y que está registrado, digamos, está la serie del Papa Francisco, ¿sí? Claro. Que creo que es Rodrigo de la Serna, si no me equivoco, que es el que hace de Francisco cuando era joven, donde él cuenta, digamos, el Francisco antes de ser Papa, digamos, que participó, digamos, en muchas búsquedas en el caso de la época de la dictadura militar, y que de hecho tenía su mejor amiga, sí que era su mejor amiga, porque él antes de decidir, digamos, de ser cura, digamos, tenía una vida, digamos, donde trabajaba en un laboratorio, ahí tenía amigos, se había enamorado, bueno, digamos, como que entra, digamos, toda una disyuntiva entre qué hacer con esa persona que se había enamorado, pero sentía fuertemente, digamos, el llamado, digamos, a que él tenía que estar en otro lugar. Esta mejor amiga pierde, digamos, desaparecen a su hija, si su hija estaba embarazada, y él ayuda mucho para buscarla a su hija, digamos, y de hecho la serie muestra cómo hay juzgados que sí, hubo juzgados que sí, digamos, tomaban estos habeas corpus, pero después los mismos militares lo que hacían era prender fuego esos juzgados, entonces, digamos, esos papeles no quedaban registrados. No había registro. Por eso les digo, es que se hizo mucho daño cuando los delitos de lesa humanidad prescribían, porque justamente pasaba el tiempo y no había manera de reclamarlo. Digamos, hubo muchos casos, bueno, ahora habrán escuchado que hay muchas noticias de algunos militares que estuvieron, digamos, participaron, que están pidiendo justamente con el tema del coronavirus, digamos, que poder hacer, digamos, la detención, digamos, en sus domicilios, y hay uno muy conocido que está pidiendo que vive en Mar del Plata, y tiene una casa en el bosque de Ramos, que está pidiendo para hacer, digamos, la detención en su casa, pero justamente lo que pasaba con esto era que al prescribir se perdía el tiempo para poder accionar. Eso cambió y hay muchos juicios, o sea, hay muchos juicios que todavía, digamos, siguen latentes después de muchos años, ¿sí? Pero sí, digamos, es inconstitucional, digamos, que no se puede aplicar la Constitución, pero era muy difícil a quién reclamarlo, ¿no? Digamos, cuando yo no tengo instancia de reclamar en mi territorio, tengo que ir a lo macro. Digamos, yo no puedo reclamar en mi país, o yo agoté la instancia de reclamar en mi país, reclamo en otro organismo, por ejemplo, en organismo de Naciones Unidas, ¿sí? Pero bueno, es complicado, sí, es cierto. Digamos, la garantía existe, pero es muy difícil llevarla a la práctica. Otro caso, por ejemplo, habeas corpus. Un chico acá en La Matanza, Luciano Arruga, ¿sí? Queda detenido, su familia denunciaba a la policía porque lo mandaban a robar. Su familia, él desaparece, inicia un habeas corpus, pasó un montón de tiempo, nunca más lo vieron, hasta que un día, bueno, digamos, había como digamos, una idea de que él había cruzado la General Paz y lo habían atropellado, y bueno, digamos, pero no aparecía ni él ni su cuerpo, hasta que, bueno, terminó apareciendo como NN enterrado en el cementerio de Chacarita. Bueno, su familia interpuso el habeas corpus. ¿Por qué? Porque, digamos, había sido detenido sin un motivo, ¿sí? Si yo estoy en mi casa, ¿no? Y entro con una mochila, la policía cree que yo entro de la mochila, digamos, tengo, no sé, celulares que robo, ¿sí? y quiere irrumpir mi domicilio, me tira la puerta abajo, digamos, y me lleva preso, esa detención es arbitraria. Primero porque no hay una orden de allanamiento, ¿no? O sea, porque para entrar en mi casa necesitan un orden de allanamiento, necesitan que el juez certifique eso. Y segundo porque no tiene motivo.
Bueno, estas garantías son las que se ponen en juego cuando los derechos no se cumplen, ¿sí? Los mismos que las garantías del debido proceso penal, ¿sí? Como por ejemplo, si yo estoy preso, yo no puedo estar culpable, yo tengo, digamos, el derecho al debido proceso, yo tengo derecho a que alguien me represente, ¿sí? Bueno, todo esto se pone en práctica, digamos, y ayuda a que las personas humanas, digamos, encuentren garantías para proteger a sus derechos humanos. No sé si me extendí mucho, me parece como que me fui un poco de mambo, ¿no? Ejemplos. No, no, yo estaba leyendo para preguntar, pero no, no, está bien. Paso la otra. Dale. Ahí está. Bueno, esto es lo que yo les estaba contando, Recién, ¿no? claro. Digamos, estos mecanismos, ¿no? Que son para resguardar o proteger un derecho lesionado, restringido u amenazado, ¿sí? Esto en su momento, no sé si, no recuerdo si lo vimos cuando estuvimos en formación ética y ciudadana, pero son garantías constitucionales. Constitucionales. Bueno, y pasamos. Ah, bueno, este fue el trabajito que hiciste con tercero. Claro, esto yo se los copié para que ellos pudieran ver, digamos, es un trabajito que ellos fueron haciendo los chicos de tercer año, para explicar un poco qué eran estas garantías. Porque con tercer año lo que hicimos fue un juicio. Ah, Digamos, laburarle esto. planteamos un caso de habeas corpus, uno de amparo y otro de habeas data, y hubo abogados para un lado, abogados para el otro, y jurado. Hicimos un juicio por jurados, y bueno, en función de eso, ellos Sale. fueron, digamos, viendo el mecanismo de un juicio. Bueno, espera que dejo de compartir pantalla. Bueno, me parece que se entendió. No, los ejemplos estuvieron buenos y son necesarios. A veces yo ahí leía para preguntarte y a veces la información jurídica y legal es como difícil de llevarla a un caso. Así que, por mi parte, creo que se entendió. Creo que los chicos lo entendieron. Y Bueno, espero que no sea extenso. yo te agradezco el tiempo. Ahora después veremos cómo editar esto. Así que bueno, espero que hayan aprendido. Yo aprendí bastante. Bueno, Vamos a ver. espero que les haya gustado, y bueno, si hay dudas, saben que pueden escribirnos en el tablón, por comentario privado, en correo. La intención, digamos, que es poder avanzar, digamos, con estos contenidos. También vamos a ver, digamos, qué pasa con las personas jurídicas, digamos, las características más importantes para poder avanzar con la actividad que se viene, ¿no? Espera que estoy cerrando. Ahí está. Bueno, estamos. Bueno, no sé si es buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre. Así que bueno, nada, chicos, chicas, espero que les haya servido y un beso grande. Compartiremos el otro material. Nos vemos el jueves en la reunión, el encuentro sincrónico. En el encuentro sincrónico. Un abrazo, nos vemos. Chau, chau.